Descubierto, 3 relatos escalofriantes de terror real que te embrujarán. EP 180. La noche calurosa de la Ciudad de México se volvió un lienzo de incertidumbres y temores. Ana, madre soltera de 32 años, apenas lograba descansar mientras miraba a su pequeño Daniel dormido en su improvisada cama. La estrecha habitación olía a sudor y pobreza, pero era su refugio. Con un corazón pesado, Ana se arreglaba para su turno en el pequeño supermercado del barrio marginal. La violencia en su comunidad era el pan de cada día, pero lo que realmente le helaba la sangre era saber que el mal podía acechar de las maneras más insidiosas. Esa noche, tras cerrar un par de cajas, su celular vibró. Un primer mensaje: ¿estás lista para trabajar?, parecía inofensivo, pero la forma en que el desconocido se dirigía a ella le hizo erizar la piel. Luego, uno tras otro, fueron llegando detalles perturbadores. Tu hijo hizo una gran manualidad hoy y me alegra que lo lleves al parque cada domingo. ¿Cómo podía saberlo? La desconfianza hacia las autoridades, que generalmente hacían la vista gorda, comenzaba a transformarse en pánico. Ana miró a Daniel, su rostro inocente era todo lo que quería proteger. Se prometió que nada le pasaría. Con cada mensaje, la sensación de ser vigilada creció. Cuando incluso llegó a oír rumores sobre desapariciones de niños en el vecindario, su mente no podía más. Un terror insidioso se infiltró en su vida diaria. Sus vecinos, antes sonrientes, comenzaron a parecerle figuras siniestras, sombras en un rompecabezas de amabilidad oculta. Desesperada, la figura de don Manuel, el anciano vecino de rostro amable y palabras floridas, se volvió sospechosa. Siempre ofrecía cuidar su casa cuando ella trabajaba, pero Ana intuía que su amabilidad tenía una razón oscura. Una noche, cuando recibió el mensaje «Tu hijo es muy especial, ven a verlo», el mundo de seguridad que había construido comenzó a desmoronarse. Sin pensarlo, decidió seguir a don Manuel, su corazón latía con fuerza. Cruzó la puerta de su casa, y allí, lo que vio le heló la sangre: un altar aterrador, lleno de objetos extraños y fotos de niños desaparecidos. El sudor frío recorrió su espalda mientras su mente gritaba que estaba atrapada en una pesadilla. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Ana retrocedió, su corazón parecía querer salirse. Tenía que proteger a Daniel. Con una decisión repentina, decidió escapar esa misma noche. Pero cuando trató de salir del barrio, se dio cuenta de que cada camino estaba lleno de peligros. La corrupción y el miedo estaban arraigados en cada rincón. La policía, lejos de ser un refugio, era parte del mismo terror que la acechaba. Volvió a casa, aterrorizada, y encontró a don Manuel esperándola con una sonrisa aún más amenazante. Tu hijo nunca estará a salvo, Ana, susurró cerca de su oído mientras la oscuridad lo envolvía todo. La pregunta martillaba en su mente: ¿podría realmente escapar de este horror que acechaba en la sombra de su hogar? Ana no podía concentrarse. El eco de la voz de don Manuel resonaba en su cabeza como un mantra macabro. Tu hijo nunca estará a salvo, repetía, como si cada palabra fuera una maldición lanzada contra ella. El sudor helado empapaba su espalda mientras su mente corría en círculos, buscando una salida que parecía cada vez más distante. Mientras trataba de pensar en un plan, un grito desgarrador resonó en las calles. Era el grito de una madre, atormentado y lleno de desesperación. Ana se asomó por la ventana, y lo que vio la dejó paralizada. Una mujer corría, su vestido rasgado, gritando el nombre de su hijo perdido. Los murmullos de los vecinos se intensificaron, pero ahora parecían ecos de un horror compartido. Todos conocían la historia de aquel niño desaparecido, pero nadie se atrevía a hablar en voz alta. Movida por un impulso salvaje, decidió buscar aliados. Se vistió con rapidez, asegurándose de no hacer ruido, con la esperanza de encontrar a alguien que pudiera ayudarla o al menos corroborar sus temores.
En la calle, sus pasos se volvían cada vez más pesados. La oscuridad parecía cobrar vida, las sombras danzaban a su alrededor, haciendo que el vecindario familiar se convirtiera en un laberinto inquietante. Al llegar a lo de doña Claudia, su vecina de confianza, sintió un pequeño alivio. La anciana era conocida por su sabiduría y compasión. Ana la encontró sentada en su porche, como siempre, con un manojo de hierbas en las manos. Pero esta vez, el rostro de Claudia se veía desgastado, como si hubiera estado luchando contra demonios invisibles. Ana, querida, no deberías estar fuera a esta hora, le advirtió, su voz temblando. He escuchado cosas que no deberían ser. Claudia, necesito tu ayuda. Don Manuel, él. Hay algo muy oscuro en él. No puedo permitir que se acerque a Daniel, suplicó Ana, dejando que el miedo se apoderara de su voz. Claudia se inclinó hacia adelante, mirando alrededor antes de hablar en voz baja. He visto cosas extrañas en su casa, a veces, parece que hay luces en medio de la noche. Escuché susurros, pero no quise creerlo. No puedo ayudar, lo siento. El mal se siente, y no podemos enfrentarlo. En ese momento, una ráfaga de viento frío sopló, haciendo que Ana se estremeciera. El aire estaba cargado de algo más que peligro, estaba impregnado de desesperación y una oscuridad palpable que parecía arrebatarle la esperanza. Claudia, gritó Ana, sintiendo que el tiempo se le agotaba. Mira a tu alrededor. Todos estamos en peligro. Las desapariciones están relacionadas. Necesitamos unirnos. Pero antes de que doña Claudia pudiera responder, un sonido sutil pero ominoso surgió de la casa de don Manuel. Era un canto, suave al principio, pero que se intensificaba por momentos. Ambos se miraron con horror y, de inmediato, un instinto de supervivencia se encendió en Ana, igual que un rayo, la imagen de su hijo le atravesó la mente. Sin pensarlo más, dio un paso atrás, tensando su cuerpo como un resorte a punto de estallar. Debo irme. No puedo dejar que me atrape a mí también. A mitad de su carrera, sintió que alguien la observaba. Volteó rápidamente y se encontró con la mirada fría de don Manuel, que se había acercado sin que ella se diera cuenta. En su rostro había una sonrisa aterradora, y sus ojos brillaban con un fuego inhumano. Ana, ¿dónde crees que vas? La oscuridad se cerró a su alrededor mientras el miedo la consumía. Todo en su cuerpo le gritaba que corriera, el presagio de que su tiempo se agotaba la golpeó como un yunque. Tu hijo es un regalo, y tú lo sabes, dijo él, su voz sonando como un eco en la noche. Ana se sintió atrapada, con su vida y la de Daniel colgando de un hilo, y comprendió que no se trataba solo de escapar. Había entrado en un juego monstruoso donde las reglas eran desconocidas, y en medio de esa espiral de terror, una pregunta retumbaba en su mente: ¿qué tendría don Manuel preparado para el próximo movimiento? Ana sintió que el aire se congelaba a su alrededor. La sonrisa de don Manuel no era la de un hombre normal, era la mueca de un depredador acechando a su presa. Pensó en Daniel, en sus risas, en cómo había pasado cada día cuidándolo y protegiéndolo. Pero ahora, su mente se encontraba atrapada en un laberinto del que no podía salir. Suéltame, monstruo, gritó, su voz resonando en la noche. En su interior, la desesperación se mezclaba con la rabia. Pero don Manuel se quedó inmóvil, como si disfrutara del tormento que él mismo había causado. La anciana Claudia, que había sido testigo del encuentro, dio un paso atrás, su rostro pálido y los ojos desorbitados. No, Ana. No lo hagas. No puedes enfrentar a un ser así. El mal lo consume todo. Su voz temblorosa apenas alcanzó a penetrar en el reino del terror que lo envolvía. Ana se inclinó hacia Claudia, buscando un atisbo de aliento. ¿Qué sabes de él? ¿Cómo es posible que todos lo temamos, pero nadie hable? La angustia desgarraba su garganta mientras contemplaba la figura ominosa de don Manuel, que permanecía en calma, observándolas con un deleite sádico. Él es un ser antiguo, respondió Claudia, su voz ahora un susurro apenas audible. Viene de un linaje oscuro, uno que ha cargado con el dolor y el sufrimiento de muchos. Ha atrapado a esos niños y se alimenta de su esencia. Dicen que se hace llamar protector, pero no es más que un ladrón de almas. Ana sintió el horror apoderarse de su cuerpo.
Cada historia de desapariciones resurgía en su mente como sombras, danzando en la penumbra. ¿Y cómo lo detendremos?, preguntó, su voz quebrándose. Don Manuel se inclinó hacia adelante, rompiendo la tensión. No hay nadie que pueda detenerme. Lo que has escuchado son solo cuentos, historias inventadas por aquellos que no pueden aceptar la verdad. Cada niño que ha desaparecido ha hecho su elección. Y ahora, tu hijo también tendrá que decidir. Una punzada de terror atravesó a Ana. La idea de que Daniel pudiera estar a merced de un ser así era inimaginable. No. No dejaré que lo toques, gritó, apretando los puños con determinación. De repente, un grito resonó. Era un niño. Ana se congeló, sabiendo que era la voz de Daniel. Su corazón se aceleró, y, sin pensarlo, dio un paso hacia don Manuel, que se mantenía sereno, rozando la locura. Suéltalo. Suéltalo ya. Don Manuel se giró levemente, con una sonrisa que no era humana. Él está en un lugar donde tú no podrás alcanzarlo. Para que pueda ser libre, debe enfrentarse a su destino y a ti. La oscuridad se apoderó del lugar, como si las sombras quisieran tragarla. Ana, sintiendo que el tiempo se desvanecía, recordó las palabras de Claudia sobre la unión. Debía actuar rápido. Con un grito de guerra, Ana se lanzó hacia la puerta de la casa de don Manuel. Con cada paso, el canto escalofriante se intensificaba, llenando el aire con promesas de desolación. Apenas estaba en mitad del camino cuando un destello de luz iluminó brevemente el oscuro pasillo. Fue suficiente para revelar un plano de la casa en el que se dibujaban más sombras, más figuras en movimiento. Cada niño desaparecido, clamando por ayuda. ¿Podría vencer el miedo y salvar a su hijo, o estaría condenada a ser parte de aquel horror? La decisión era inminente, debía encontrar la manera de romper el hechizo de don Manuel. Te estoy esperando, Ana, murmuró él, casi como una melodía, mientras las sombras danzaban a su alrededor, y en esa mezcla de desesperación y desafío, se dio cuenta de que lo peor estaba por venir. ¿Qué secretos aún guardaba la casa de don Manuel? ¿Y quiénes más habrían caído en su trampa? La oscuridad ya no solo la envolvía, sino que comenzaba a tomar forma, como un monstruo esperando el momento adecuado para atacar. Ana se precipitó por el pasillo, sintiendo el frío cortante de las paredes que parecían respirar a su alrededor, como si la casa misma estuviera viva. Las voces de los niños resonaban en su mente, llamándola, suplicándole que lo sacara de la oscuridad. Pero la presencia de don Manuel la perseguía, acechando cada paso que daba, como una sombra inmensa y voraz. Daniel, ¿dónde estás?, murmuró, su voz quebrándose entre el miedo y la desesperación. Las imágenes de su hijo, riendo y corriendo, se mezclaban con la visión de la figura de don Manuel. Necesitaba encontrarlo, liberarlo de las garras de aquel ser maligno. Las luces parpadeantes a su alrededor crearon un ambiente caótico, mientras Ana se movía, casi como si las sombras quisieran atraparla y consumirla. Un eco lejano rasgó el silencio, el llanto de un niño, y su corazón latió con fuerza. Sabía que tenía que seguir ese sonido, que era la única forma de llegar a su hijo. De repente, se detuvo en seco. Una puerta se abrió delante de ella, un silencio sepulcral la inundó. Ana sintió que el aire se espesaba, como si estuviera en el mismo centro de un oscuro laberinto. El llanto provenía de esa habitación, pero algo la instaba a no entrar. No, no te acerques, podía oír el eco de la voz de Claudia en su mente, una advertencia que chocaba con su instinto maternal, pero el llanto se volvía más intenso, más desesperado. Daniel, gritó, dejando atrás sus dudas, adentrándose en la penumbra de la habitación. Allí, las paredes estaban cubiertas por una neblina extraña, una niebla que aquí parecía estar viva, deslizándose y retorciéndose a su alrededor. El dolor en su pecho se intensificó al ver una figura en el suelo. Una silueta familiar se recortaba en la bruma, y casi se agachó para tocarlo cuando de pronto, una risa burlona llenó el aire. ¿Crees que es tan fácil? La voz de don Manuel resonó con un eco imponente, y Ana sintió que la niebla se levantaba, revelando visiones perturbadoras de otros niños atrapados. Algunos la miraban, ojos grandes llenos de terror, otros parecían perdidos en un sopor profundo, como si su alma estuviera en un mutismo eterno.
¿Por qué no vienen a jugar con nosotros?, dijo un niño con una sonrisa oscura, mostrando dientes afilados, como si disfrutara del horror que los rodeaba. Ana se sintió atrapada, el miedo la envolvía, intentando descifrar lo que estaba viendo. «Basta», gritó, intentando reunir su valor, aunque la duda nublaba su mente. La figura de don Manuel apareció de nuevo ante ella, ahora más cerca, con sus ojos centelleando en la penumbra. «No puede salvarlo, y aquí, ellos son felices». «No son felices. Son prisioneros», respondió Ana, mientras su voz se quebraba en cada palabra. Con un ímpetu desesperado, se lanzó hacia el niño que parecía ser Daniel, extendiendo la mano para tocarlo, pero, en un instante, el niño desapareció, como si la oscuridad lo hubiera engullido. «No». Ana gritó, azotada por la impotencia. La risa de don Manuel se transformó en estruendo, haciendo temblar las paredes a su alrededor. Fue entonces cuando comprendió que no se trataba solo de salvar a su hijo, sino de enfrentarse a lo que don Manuel era realmente, un ser que se alimentaba del miedo y la desesperación. «Debes elegir, Ana, elige entre tu hijo y tu propia esencia». El terror la envolvía, como una serpiente estrangulando su voluntad. Pero en cuestión de segundos, una idea la atravesó. ¿Y si el poder de don Manuel dependía de la fe de aquellos que temían? Ana respiró hondo, su mente volviendo al recuerdo del amor que sentía por Daniel. «No tienes poder sobre mí», soltó, enfocándose en su determinación, en su amor, arrojando el miedo a un lado. Sin embargo, la reacción de don Manuel fue inmediata, y en su rostro una sombra oscureció su sonrisa. «Las elecciones tienen consecuencias, Ana, y lo que viene no será nada bueno». El suelo tembló bajo sus pies, y la oscuridad pareció cobrar vida, voraz y salvaje. Mientras las figuras de los niños comenzaron a acercarse a ella, Ana sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Qué haría ahora? ¿Podría sostener su fe ante la presión de la oscuridad que se avecinaba? La salida estaba a la vista, pero la confusión reinaba, y cada paso hacia ella prometía un horror aún más profundo. Con el corazón palpitante y una mezcla de resolución y miedo, Ana se dispuso a luchar, segura de que lo peor estaba por venir. ¿Podría realmente vencer a don Manuel y liberar a los niños, o se convertiría en otra víctima más de la maldad que había habitado en esa casa? Ana sintió cómo la oscuridad la rodeaba, deslizándose por su piel como un hielo mordaz. La risa de don Manuel resonó en sus oídos, una burla incesante que la desquiciaba. Luchando contra el pánico que se posaba sobre su pecho, dio un paso hacia adelante, desobedeciendo a su instinto de huir. Los rostros de los niños atrapados la miraban, llenos de sufrimiento, y sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. «No estoy aquí para rendirme», murmuró, aunque la duda se arrastraba dentro de ella como un parásito. Sabía que debía actuar. La energía oscura a su alrededor comenzaba a apoderarse de su mente, llevándola hacia una neblina de desesperación. Pero recordó el abrazo de Daniel, la forma en que su risa iluminaba la habitación. Esa chispa de amor sería su arma. «Daniel», gritó de nuevo, con una voz que resonó en la habitación vacía, desafiante. La risa de los niños atrapados se detuvo de golpe, como si su llamado hubiera hecho temblar las bases de la torre de sombras. A un lado, don Manuel frunció el ceño, su figura oscura parecía desvanecerse un poco, el suelo comenzó a vibrar de nuevo, y Ana sintió el suelo temblar en sus pies. Un eco distante, una promesa del horror que vendría, llenaba el aire. «¿Dónde estás, mi amor? Vuelve». Su voz ahora era un grito desgarrador, imbuido de desesperación. Las sombras se acercaban, formando figuras grotescas y espectrales, pero ella se mantuvo firme. De repente, una luz tenue comenzó a formar un halo en el centro de la habitación. La niebla se disipó, revelando un pequeño rincón donde un niño, con una chaqueta roja, se encontraba de pie. Era Daniel. Sus ojos, llenos de miedo y tristeza, la miraban con desesperación. «Mamá», exclamó, avanzando un paso hacia ella. Ana sintió que su corazón se desbordaba de esperanza. «Daniel, ven aquí, por favor». Pero a medida que ella se acercaba, una sombra oscura emergió del suelo, blandió unas garras siniestras y se interpuso entre ellos. Era don Manuel, su sonrisa siniestra iluminada por la luz tenue.
¿De verdad crees que puedes separarte de mí?, dijo, su voz un susurro lacerante como el frío invernal. La risa burlona volvió a resonar, cortando la conexión maternal que Ana intentaba establecer. Ella sintió que su sangre se helaba, y el miedo regresó con una fuerza devastadora. No, no puedes llevarlo, no más, gritó Ana, cerrando los ojos un instante y concentrándose. La imagen de su amor por Daniel brilló en su mente. Tú no tienes poder sobre mí. Eres solo un eco del miedo. Don Manuel se detuvo, sorprendido. ¿Crees que tus palabras pueden hacerme daño? Aquí, el miedo reina. Aquí, todos son mis súbditos. Ana respiró profundamente, alimentándose de ese amor. Sabía que debía resistir, que cada segundo que pasaba pérdida valía más que su propia vida. Con un grito que resonó en cada rincón, empezó a recordar la fortaleza de los que amaba, la luz que había dentro de ella. Los niños son libres. Eres tú quien está atrapado en este infierno. La figura de don Manuel comenzó a tambalearse, fragmentándose ante el poder de su determinación. Pero antes de que pudiera verlo desvanecerse por completo, la habitación giró y el aire se volvió espeso. La sombra de don Manuel se quería llevar todo, su amor, su luz, su esperanza. Ana luchaba por mantenerse en pie, mientras las paredes parecían cerrarse a su alrededor, como si quisieran abrazar a don Manuel y su miedo. Pero sabía que no todo estaba perdido. Daniel, volvió a gritar, con toda la fuerza que su voz podía reunir. De pronto, todo se tornó en un silencio aterrador. La luz del pequeño rincón se apagó de golpe y la figura de Daniel desapareció en la niebla que comenzaba a cubrirlo todo. Ana dio un paso hacia atrás, aterrada. No. Daniel. Al instante sintió una punzada lacerante atravesar su corazón. No has perdido, susurró una voz dentro de ella, una chispa de esperanza encendida. Estas fuerzas oscuras no pueden resistir el amor verdadero. Fue entonces cuando Ana comprendió que su lucha no solo era por su hijo, sino por los niños atrapados en la oscuridad, y por ella misma, con una determinación renovada, empezó a avanzar, desafiando la penumbra que la rodeaba. La pregunta era clara: ¿podría desafiar a don Manuel y sus sombras para recuperar lo que había perdido, o sería esta una batalla que la llevaría a su propia perdición? Mientras el aire se espesaba a su alrededor y las sombras se intensificaban, Ana supo que la respuesta estaba a un paso de distancia, justo dentro y fuera de ella. ¿Sería suficiente su voluntad para romper las cadenas del miedo que la mantenían cautiva? La tormenta oscura se cernía, y Ana estaba lista para enfrentarse a lo que fuera necesario. Ana avanzó con pasos vacilantes, cada movimiento era un desafío contra la vorágine de sombras que la acechaban. La figura de don Manuel parecía ir y venir, enredada en las penumbras como un susurro maligno. Ella podía sentir su risa helada recorriendo su espalda como una serpiente dispuesta a atacar. ¿Crees que puedes salvarlos? Todos ellos son míos, y tú solo eres un juego más, resonó la voz del espectro, y la oscuridad que le rodeaba palpitaba como un corazón agónico. Cada palabra de don Manuel era un golpe, una estocada directa al centro de su temor. Pero Ana se aferró a su amor, a la imagen de Daniel iluminando su mente. No eres más fuerte que esto, repitió en voz alta, su tono desafiante. De repente, el aire se tornó pesado, y las paredes de la habitación empezaron a respirar, como si el lugar mismo estuviera vivo. Ana se dio cuenta de que no solo luchaba contra don Manuel, sino también contra el lugar que había sido su prisión y la cuna de todo el sufrimiento. El eco de los gritos de los niños resonaba en su mente, una llamada desesperada que no podía ignorar. «Aguanta. Voy a liberarte», gritó a las sombras, aunque sabía que su voz podía ser solo un susurro perdido. Sintió que las sombras se extendían, arremetiendo contra ella, como un mar oscuro dispuesto a engullirla. Pero en ese instante, recordó algo que había aprendido de su madre: a veces, el amor se convierte en un grito. Desde lo más profundo de su ser, Ana comenzó a cantar, una melodía suave y desgarradora que había escuchado en su infancia. La canción parecía resonar en la habitación, cada nota era una chispa de luz que confrontaba la opacidad que la rodeaba. Las sombras comenzaron a titubear, como si el sonido las quemara. A su alrededor, la figura de don Manuel se tornaba cada vez más frágil. «¿Qué estás haciendo?», preguntó,
su voz ahora temblaba, como si la incredulidad desgastara su aire. No puedes vencer el miedo, el amor lo puede todo, exclamó Ana, y la melodía alcanzó su clímax, llenando el espacio con un poder vibrante. Las sombras se retorcían, pero un haz de luz sutil comenzaba a formarse alrededor de ella, expandiéndose, empujando poco a poco a don Manuel hacia atrás. Mientras luchaba, Ana vio una imagen parpadeante en la neblina, la de Daniel, el niño de su vida, sonriente, extendiendo su mano hacia ella. La conexión se hizo más fuerte. Daniel. Te he encontrado. Entonces, un grito ensordecedor desgarró el aire, una combinación de frustración y furia. Don Manuel estaba al borde de la desesperación. Debes elegir. Tu hijo o los demás. No puedes tenerlos a todos. El corazón de Ana se detuvo por un momento, la pregunta cortante reverberaba en el aire denso. La lucha de su vida se condensó en un instante decisivo, y ella lo sabía. Nadie debe ser dejado atrás, gritó con toda su fuerza, y por primera vez, la oscuridad vaciló ante su determinación. Las sombras comenzaron a desvanecerse, como si su propia esencia estuviera siendo absorbida por la luz que Ana liberaba. Los rostros de los niños atrapados aparecieron, llenos de esperanza. Pero algo más oscuro acechaba en la esquina de su visión. Sin previo aviso, uno de los rostros de los niños, que había creído que podía salvar, se retorció en terror. Ana, cuidado. Una sombra mayor que don Manuel surgió detrás de ella, más oscura, más amenazante. La conexión que había formado con los niños quizá le había dado poder, pero también había despertado algo que no estaba contento en absoluto. Ana sintió el frío acechante envolviendo su alma y su grito se ahogó en su garganta mientras el terror comenzaba a tomar el control de su mente. ¿Qué has liberado?, murmuró don Manuel, y en su voz había una mezcla de horror y admiración. Ana se dio vuelta, y lo que vio la dejó paralizada. La oscuridad ahora tenía forma. Un ser colosal, hecho de pura maldad, se asomaba detrás de ella, listo para devorar todo lo que había construido. El terror había regresado con más fuerza que nunca. ¿Podría Ana enfrentarse a esta nueva amenaza y seguir luchando por los que amaba, o sería finalmente absorbida por las sombras infinitas? Ana se quedó inmóvil, el aire helado le abrazó el cuerpo como una serpiente constrictora. La sombra monstruosa se alzaba detrás de ella, su forma se retorcía, casi chisporroteando con una existencia perversa que desafiaba toda lógica. Un murmullo inquietante reverberaba en su interior, no era un ser ordinario, era el reflejo de todos los miedos que había enfrentado, una oscuridad hecha carne. El rostro de don Manuel, que había perdido parte de su arrogancia, ahora se iluminó con una satisfacción inquietante. Lo has hecho, Ana, dijo, casi con admiración, has llamado a esta criatura a nuestro juego. Ahora, no solo luchas por los niños, sino para mantenerte en pie ante el caos que has desatado. Cállate, gritó Ana, pero su voz sonó temblorosa, como si las palabras se desvanecieran antes de llegar a sus oídos. La criatura emitió un sonido gutural, un eco lejano de risas y llantos entrelazados, que hizo que su piel se erizara. Soy la sombra de tus peores recuerdos, el eco de cada temor del pasado, resonó la entidad, sus palabras llenas de burla. Y vengo a reclamar lo que es mío. Ana dio un paso atrás, sintiendo como su determinación comenzaba a desmoronarse. La figura de su hijo, que la había guiado en los momentos de oscuridad, se desdibujó en su mente. Sentía que el hilo que la conectaba con Daniel se apagaba lentamente. El horror de perderlo, junto con los niños a los que había prometido rescatar, la ahogaba. ¿Vas a dejar que el amor se vuelva tu debilidad?, preguntó la sombra, sus ojos oscurísimos, como pozos sin fondo. ¿Realmente crees que triunfarás cuando estás tan dividida? Ana cerró los ojos un segundo, tratando de recobrar fuerzas, pero la imagen de Daniel se superponía con la figura oscura. Eres solo un truco de mi mente, susurró, aterrorizada pero decidida. No tienes poder sobre mí, pero la verdad era más complicada. Podía sentir una presión creciente, un frío que le invadía los huesos, que la golpeaba como una marea oscura. La sombra se abalanzó hacia ella, sus tentáculos oscuros eran como garras, dispuestas a arrastrarla hacia un abismo sin fin. No quiero. No,
gritaron los niños, y sus voces resonaron en la oscuridad, fragmentos de esperanza en medio del terror. Recordó su promesa. Nadie debe ser dejado atrás. Con una determinación renovada, Ana alzó las manos, sintiendo la energía acumulándose a su alrededor. La melodía que había entonando anteriormente brotó nuevamente de sus labios, un canto lleno de amor y deseo de redención. Este nuevo himno se expandía, chocando contra la sombra, que titubeaba en respuesta, aunque ella luchaba con todas sus fuerzas, no podía evitar la sensación de que la oscuridad la rodeaba, un manto frío y abrumador. Cada pecho temblaba y cada grito se ahogaba, pero no podía rendirse. Si alguna vez hubo luz en el mundo, entonces esto también lo será, pensó. En un instante de desesperación, su mirada se encontró con la de don Manuel. Es tu culpa, tú lo empezaste todo, lo enfrentó, el eco de su voz poderosa, resonando en el abismo. Pero antes de que hubiera tiempo para algún tipo de respuesta, la sombra colosal fue atraída hacia ella, como un torbellino voraz, un estruendo estalló, y todo lo que Ana había estado sosteniendo empezó a resquebrajarse. La luz y la oscuridad chocaron con una violencia devastadora, y en medio del caos, la pregunta de don Manuel resonó. ¿Qué has elegido, Ana? Las energías se entrelazaron en una danza sombría. La creación de luz y sombra gritaban en un coro desesperado, mientras Ana se sentía más pequeña que nunca. El peso de sus decisiones caía sobre ella como una losa, lo que se avecinaba era una confrontación que cambiaría para siempre el destino de todos. ¿Sobreviviría la luz ante la sombra? Esa respuesta estaba a punto de revelarse, pero primero, un nuevo grito rasgó la habitación. Ana, ten cuidado. La oscuridad estaba a punto de reclamar su precio final, y con ello, el destino de los que ella amaba pendía de un hilo. Las sombras retumbaban con furia mientras Ana sentía que su voz se desvanecía en la tempestad. La criatura, voraz y burlona, se acercaba cada vez más, su aliento helado chocando contra su piel como una advertencia mortal. La casa, que antes había sido su refugio, se transformó en un laberinto de miedo y caos. Don Manuel observaba, su risa macabra resonaba en el aire tenso. ¡Ah, qué exquisito! La luz no dura mucho en el reino de la oscuridad, dijo, como si disfrutara de un espectáculo. Ana se sintió desgarrada, cada palabra de su rival sembraba semillas de duda en su mente. Pensó en los niños, en su lucha, en todo lo que podía perder si fracasaba. Daniel, gritó en su interior, como si su amor pudiera atravesar la oscuridad. Pero la sombra se abalanzó hacia ella, sus tentáculos enredándose a su alrededor, tirando de su fuerza. La presión aumentaba, una sensación de agonía que la hacía querer sucumbir. Sin embargo, algo resplandecía en su interior. Recordó la promesa que había hecho, cada sonrisa de los niños, cada abrazo de su hijo, con un impulso que la hizo temblar. Ana cerró los ojos y dejó que el dolor fluyera a través de ella. Se adentró en sus recuerdos más profundos, buscando la chispa de luz que se negaba a apagarse. Las risas de los niños se elevaron en su mente, creando un canto que superaba el terror. No. Esto no es un juego, exclamó, desafiando tanto a la sombra como a don Manuel. En ese instante, la luz comenzó a brotar como un manantial, derribando las paredes de oscuridad. Ana sintió como si su propia vida se fundiera con la luz, alimentando su poder, arrojando la sombra hacia atrás, aunque fuera solo por un momento. La criatura chilló, un sonido oscuro y desgarrador que la hizo estremecerse. Esto no ha terminado, gritó, su forma retorciéndose y desvaneciéndose en una niebla pesada. Pero aunque la sombra retrocedía, la conexión de Ana con la luz se empezó a desvanecer. Las caras de los niños comenzaron a esfumarse junto con ella. Daniel. Su grito se perdió en las corrientes del aire helado. No podía dejar que la oscuridad se lo llevara. Apoyó las manos en el suelo, concentrándose, recuperando la energía que se desgastaba lentamente. La casa estalló en una vibración, una sinfonía de susurros y las luces comenzaron a parpadear, cada destello encendiendo una nueva esperanza. Mientras la sombra se restablecía, Ana vio la figura de don Manuel, cuya sonrisa era ahora la de un hombre acorralado. Este no es el final, Ana. Si crees que la luz puede triunfar aquí, estás muy equivocada, dijo, con un tono frío que hacía eco de sus intenciones oscuras.
La criatura empezó a reunirse, formando un nuevo cuerpo desde las sombras. Ana sabía que debía actuar rápido. No soy solo luz, también soy lucha, se dijo a sí misma. Con determinación, decidió canalizar cada pedacito de amor y esperanza que aún llevaba consigo. En un nuevo estallido de luz, un sendero se abrió en la oscuridad, ofreciendo una salida, pero también un riesgo. La elección estaba ante ella, enfrentarse a la sombra en su forma completa o arriesgarse a cruzar ese umbral desconocido, quizás hacia algo peor que el horror que enfrentaba. Ana sabía que no había tiempo. El peligro se acercaba y la tensión en el aire se volvía insoportable. La pregunta se retorcía en su mente: ¿qué sería lo que encontraría al otro lado? Una decisión apremiante estaba por forjar su destino. ¿Lograría la luz prevalecer o sucumbiría ante el terror de la sombra? Ana respiró hondo, sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo. La luz que había invocado bailaba a su alrededor, pero sabía que era un eco de su propio poder. El camino hacia la salida brillaba con intensidad, tentador, pero la sombra rugía tras de ella, una criatura que no se rendiría fácilmente. Con un último vistazo atrás, la figura serpenteante de la sombra se alzaba, un monstruo de oscuridad con ojos que brillaban como brasas, llenos de odio y deseo. Don Manuel parecía más emocionado que nunca, su rostro iluminado por una cruel alegría. Tu luz es débil, Ana. Solo prolongas lo inevitable. Un escalofrío le recorrió la espalda. Sus palabras eran como cuchillas. Aquel lugar, su hogar, se había convertido en su tumba, y sentir el peligro tan cerca alimentaba su desesperación. Sin embargo, el amor por su hijo y la necesidad de proteger a los niños del orfanato eran faros en su oscura confusión. Ana giró, decidida, y se adentró en el sendero iluminado, cada paso sintiéndose como un latido más fuerte de esperanza. Al cruzar el umbral, la luz la envolvió, pero el frío y el vacío la golpearon de inmediato. La oscuridad era engullidora. Era un lugar que latía con susurros de penas antiguas, ecos de almas perdidas que parecían advertirle: no perteneces aquí. El aire era denso y olía a humedad, como si el lugar nunca hubiera visto el sol. Las sombras se retorcían en las paredes, tomando formas deformadas que se burlaban de su sufrimiento. Ana se sintió abrumada. Daniel. Estoy aquí por ti, gritó, su voz resonando, pero sin respuesta. Ella debía mantenerse firme. Unos pasos resonaron detrás de ella. Al girarse, vio figuras allende la penumbra, ojos apagados que la observaban con desdén. Eran niños, pero sus rostros estaban vacíos. Un terror en sus ojos le heló la sangre. No sois ellos. Ana retrocedió, el pánico subiéndole por la garganta. No soy como tú, exclamó, intentando recordar la luz que había brillado en su interior. Pero la sombra la mantenía atrapada con fuerza cómplice. Salgan de aquí, gritó, impulsándose por la desesperación, intentando no mirar más esos rostros que no eran más que espejos de un sufrimiento eterno. Mientras trataba de avanzar, el suelo tembló bajo sus pies. Las risas distorsionadas se alejaron como ecos lejanos, pero volvían una y otra vez, aplastando sus esperanzas. Las sombras danzaban más cerca, dispuestas a devorarla. La luz, necesito la luz, pensó, y entonces, en medio del caos, recordó la sonrisa de Daniel, su voz riendo, su pequeño corazón latiendo junto al suyo. Cerró los ojos una vez más, dejando que esos recuerdos la inundaran. La luz empezaba a filtrarse de nuevo, arremolinándose a su alrededor, pero en ese instante, una voz resonó, clara y cortante: no puedes escapar de esta oscuridad, Ana. Nunca podrás. Don Manuel había cruzado el umbral, retándose a sí mismo ante la luz que ella producía. Con un movimiento rápido, agitó su mano y las sombras lo siguieron, como leales soldados, formando un muro. ¿Qué harás, Ana? ¿Te quedarás a pelear o te rendirás ante tu destino? Las palabras de don Manuel eran como cuchillos en el aire, desafiantes y oscuras. Ella sintió que la última chispa de esperanza titilaba en su interior, pero no podía permitir que se extinguiera, no podía dejar que él la venciera. Desesperada, las imágenes de los niños, de su hijo, la llenaron de nuevo de coraje. Levantó la cabeza, enfrentándose a su adversario. Nunca rendida, gritó, la luz estallando a su alrededor en una explosión cegadora:
pero solo había un camino por delante, y no sabía si sería el de la salvación o el de la agonía. La penumbra comenzó a confluir con la luz, un espectáculo de sombras y brillo que se agitaban en una danza caótica. Ana se encontró en medio del duelo entre lo que amaba y las fuerzas que intentaban destronarla. ¿Es esta la última batalla? ¿O solo el comienzo de un terror mayor que ella jamás había imaginado? La pregunta retumbaba en sus entrañas mientras se adentraba aún más en la oscuridad. La luz ardía, pero la batalla apenas comenzaba. Ana sintió que el terreno se desmoronaba a sus pies mientras la sombra de don Manuel se acercaba, envolviendo todo lo que conocía en una neblina de horror. «No puedes ganar», murmuró la voz de don Manuel, como un eco de desesperación. Pero ella no podía rendirse. Recordó cada risa de Daniel, cada instante de alegría y amor incondicional que ahora estaba en juego. El aire se sentía denso, cada susurro absorbido por la oscuridad era una advertencia. Sin embargo, el amor por su hijo creció más fuerte, más brillante. «No soy solo luz, soy lucha», pensó mientras levantaba la vista hacia el oscuro horizonte de sombras y miedo. Esa luz que había florecido en su interior ahora se manifestaba abiertamente, un estallido de brillo en la penumbra. El canto que comenzó como un murmullo se transformó en un grito potente, llenando el espacio con una melodía de esperanza. Las sombras comenzaron a tambalearse, desconcertadas por su resistencia. «No más», exclamó Ana, su voz resonando con fuerza. De pronto, la figura de don Manuel se desvanecía, pero no sin antes gritar con furia. «Tus elecciones tienen consecuencias». Sus ojos centelleantes estaban llenos de odio, y la sombra que lo rodeaba pareció disiparse momentáneamente, pero no podía durar. Ana, con cada nota de su canto, sentía que levantaba el peso de la oscuridad. El aire comenzó a caldearse mientras todos los gritos y susurros de los niños dejaron de resonar. Era como si la casa misma hubiera dejado de respirar, consciente de la luz que renacía. De repente, los rostros de los niños comenzaron a aparecer, mirándola con ojos de agradecimiento y esperanza. Ellos estaban allí, sufriendo, pero no solos. «Daniel». Su grito sonó, lleno de desesperación, hasta que una luz resplandeciente emergió desde el rincón más oscuro de la habitación. El rostro de su hijo se iluminó, sus ojos brillando como estrellas. «Mamá». Daniel corrió y se lanzó a sus brazos. La conexión fue instantánea, una explosión de amor que derritió la oscuridad que pretendía asfixiarla. Don Manuel, ahora acorralado, sintió que la sombra regresaba, como un monstruo al que se le había negado alimento. «Este no es el final. Volveré», gritó mientras una bruma oscura comenzaba a envolverlo, pero Ana no tenía miedo. «Tú no tienes poder sobre nosotros», proclamó, manteniendo a su hijo firmemente en sus brazos. Con un último esfuerzo, respiró profundamente, llenándose de luz y amor, y con un grito de guerra, exclamó: «Los niños son libres. Nadie es prisionero aquí». La luz estalló sobre ellos, absorbiendo las sombras que avanzaban. Don Manuel, despojado de su poder, fue tragado por la luz brillante. La casa tembló, y una onda de esperanza floreció, exprimiendo la oscuridad como un viejo dolor. En un segundo que pareció una eternidad, la figura del ser maligno se desvaneció en un grito desgarrador, las sombras se disiparon, los ecos de llanto se transformaron en risas, y Ana sintió la liberación en el aire. La casa, ahora despertando con una vida renovada, parecía sonreírle. Daniel le sonrió, y Ana lo abrazó con fuerza, cada latido en su pecho resonando con alivio y amor. Finalmente, sin dudas ni temores, se adentraron hacia la salida, dejando atrás el lugar que había sido sinónimo de terror. Afuera, la noche clara era un recordatorio de que incluso en la más profunda oscuridad, la luz siempre puede prevalecer. Mientras caminaban juntas, Ana tomó la mano de Daniel. «Nunca más», susurró, sabiendo que el camino sería largo, pero que no estaría sola. Las sombras nunca podrían arrebatárselos de nuevo. Y así, dejando atrás la oscuridad, se marcharon hacia un nuevo amanecer, donde la esperanza brillaba más que nunca. Actúa ahora. No puedes perderte más historias como esta. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para ser parte de esta comunidad y no perderte ni un solo segundo. Dale al botón de like ahora mismo para que el algoritmo lo note y te traiga aún más sorpresas.
Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el desenlace. Compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión es crucial. Hazlo ya, este es el momento de mostrar tu apoyo.